Dios los bendiga. Bienvenidos a otro video de BitLuz, donde queremos que cada bit de información refleje la luz del Señor Jesucristo. Hoy continuamos con la presentación de otro módulo del sistema informático Oikos, un sistema que le permite gestionar la información de su iglesia. Hoy vamos a presentar cómo funciona el módulo de enseñanza. Para ello debe registrarse con un usuario y su contraseña. Por ejemplo, ahí tienen acceso todos los usuarios, ya sea de tipo admin o ya sea de tipo usuario normal o ya sea un líder de enseñanza, y según el perfil que tenga el usuario autenticado va a tener acceso a unas opciones u otras dentro de este módulo. En este módulo veremos la opción de definición de los estudios, es decir, cuáles son los estudios bíblicos que se están realizando en esa iglesia. Se va a definir cuáles son los grupos, es decir, el nombre de los grupos, definiendo en qué local se reúnen, cuáles son los maestros. Se puede también definir la matrícula, se puede tomar asistencia. Estaría la opción de mi historial, donde se muestra cuál es el historial del usuario autenticado en el módulo de enseñanza, es decir, cuáles son los cursos que ha pasado, cuál es su asistencia hasta el momento, y también se van a definir cuáles son los grupos del usuario autenticado. Si es un usuario que es de tipo estudiante, verá entonces cuál es la información del grupo donde él está estudiando. Y si es un usuario de tipo maestro, entonces verá ahí la información del grupo donde él da clases, donde podrá definir entonces cuál es el estudio que están realizando en el momento, podrá definir la matrícula del grupo, podrá tomar asistencia, entre otras informaciones. Comenzamos viendo la opción de estudios. Aquí mostramos el botón de nuevo estudio, donde se definen los estudios que se están realizando. Por ejemplo, podría ser Efesios. Y se puede dar una breve descripción del contenido de este curso. Esta información también se puede editar en algún momento que haga falta realizar algún cambio, o se puede eliminar si es realmente un estudio que está duplicado o que no sea necesario tenerlo en el listado. La otra opción es la de los grupos, donde se pueden definir cuáles son los grupos de estudios que existen. Se define cuál es la ubicación y el horario en que funcionan. También se puede definir cuál es el estudio actual que está cursando cada uno de los grupos. Se puede visualizar cuáles son los maestros que están al frente del grupo. Se puede ver la matrícula en cantidad, y aquí estarían las acciones. Las acciones serían la de tomar asistencia, donde se muestra una ventana con el listado de la matrícula y donde se puede marcar o desmarcar los asistentes y los ausentes. Y se define en qué fecha fue esa asistencia, por ejemplo, el domingo anterior. Esta sería la asistencia y se puede guardar esa asistencia. También muestra a la par el historial de ese grupo, es decir, cuáles han sido los estudios que han hecho. Ya aquí, en el día de hoy, se registró entonces el historial de la asistencia que acabamos de tomar. También se puede definir cuáles son los miembros, es decir, la matrícula. Aquí se pueden matricular a los estudiantes que no están matriculados en ninguno. Y se definen también quiénes son los maestros para este grupo. ¿Ven? Ahí aparecería el nuevo maestro del grupo. Y se puede eliminar un grupo en caso de que esté duplicado o no sea necesario en el sistema. En la opción de mi historial ya aparece la vista de la información del usuario autenticado. Él hasta ahora ha participado en 2 clases, tiene 2 asistencias para un 100% de la asistencia. En este caso, está en progreso el estudio de la carta de los Filipenses desde el 12 de abril y hasta ahora ha tenido estas 2 asistencias. Sería un resumen de todos los cursos, uno debajo del otro, tipo acordeón, para el usuario autenticado. Y la información de los grupos, si es un usuario de tipo estudiante, pues le mostraría entonces los datos de su grupo. Cuál es el nombre, quiénes son los maestros, qué están estudiando actualmente.
cuál es la asistencia del usuario a este grupo y cuál es la matrícula de ese grupo, para de alguna manera conocer a sus hermanos del grupo. En caso que el usuario sea un maestro que tenga asignado un grupo de los que están aquí definidos, por ejemplo, iremos a Carlos Jiménez, nos autenticamos con el usuario Carlos Jiménez, que pueden ver que es un tipo de usuario normal. En el módulo de enseñanza se le mostraría solamente su historial como estudiante y se le mostraría entonces en mis grupos cuál es el grupo que él está enseñando, con la opción de ver el nombre, el estudio actual, gestionar la matrícula. El maestro es capaz de asignar otros maestros y de definir cuál es la matrícula de su grupo. También puede tomarle asistencia para una fecha determinada, tomar la asistencia. También puede ver el historial de todos los estudios que se han realizado en ese grupo, con las clases, el porcentaje de asistencia en cada uno, quienes asistieron. Y también puede ver la opción de los estudios, donde vería el estudio actual y donde podría visualizar todos los estudios realizados en ese grupo, cuáles han sido los que han completado los estudios, teniendo acceso a ponerle una nota, unas observaciones sobre el estudio realizado. También puede ver un certificado que se emite para ese estudiante en este grupo para un estudio determinado. Y también puede eliminar un registro de estudio completado. Además de esta opción, también existe la opción de registro manual. Si quiere guardar para cada uno de sus estudiantes cuáles han sido los cursos que ha pasado, que no los tenga registrados, pues se puede registrar de manera manual, pudiendo de esta manera agregar la información que no esté registrada en el sistema todavía. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Pueden darle like, suscribirse al canal y si tienen alguna duda la pueden escribir en los comentarios. Con mucho gusto les responderé. Que Dios los bendiga.